Capítulo 204. Bob hace su aparición. ¿Qué pasa? Luffy Sombrero de Paja mandó a volar al vicealmirante Garp. ¿Lo veo bien? Garp es el héroe de la marina. Su fuerza es incluso ligeramente superior a la de un almirante. ¿Cómo pudo un pirata novato mandarlo a volar? ¿Qué acaba de pasar? Es increíble. Los marines en la plaza tenían los ojos muy abiertos y sus mandíbulas casi caían al suelo. Se quedaron mirando en estado de shock a Garp, quien había sido estrellado contra la pared por Luffy Sombrero de Paja. Para ellos fue difícil aceptar algo así. El vicealmirante Garp, el alma de la marina, había sido enviado a volar por un pirata novato en ascenso que ni siquiera era tan fuerte como uno de los comandantes de los 4 emperadores. Sin embargo, comparado con la sorpresa de estos marines, el almirante de flota Sengoku entendió completamente las intenciones de Garp. En ese momento, su corazón se calmó lentamente. Inicialmente pensó que Garp había perdido completamente la cabeza y estaba a punto de atacar a los 5 ancianos. Afortunadamente, una situación tan desesperada no se produjo, de lo contrario habría sido difícil de resolver. En cuanto a por qué Garp trató personalmente con Luffy, solo había una razón: no quería que lo arrastraran a esta gran guerra. Straw Hat le dio un puñetazo a su abuelo y lo mandó a volar. La boca de Buggy estaba abierta con incredulidad mientras miraba la escena en la plataforma de ejecución, con todo su cuerpo congelado en el lugar. Gurararara. ¡Qué joven tan imprudente! Barba Blanca rió a carcajadas al ver a Luffy del Sombrero de Paja, quien había sido enviado a volar por Garp, dirigirse a su barco. Comprendió lo que Garp quería decir. Quería que Luffy se quedara en su barco. Auge. Bajo el muro derrumbado, Garp salió lentamente de los escombros, asombrando a todos. La sangre del puñetazo de su propio nieto todavía manchaba su rostro y el polvo había ensuciado su abrigo de justicia. Pero a él no le importaba en absoluto su apariencia. Sus ojos ardían mientras miraba hacia la nave principal de Barba Blanca. En la cubierta del Moby Dick, el cuerpo de Luffy yacía rígido. Tenía los ojos en blanco, las extremidades flácidas y un enorme chichón en la cabeza aún emitía un leve vapor. Había quedado inconsciente por el puñetazo de Garp. Al ver esto, el corazón de Garp finalmente se tranquilizó. Luffy. No culpes a tu abuelo. En una batalla como esta, tu fuerza realmente no es suficiente. Garp dejó escapar un largo suspiro, murmurando palabras que solo él podía oír. Luego, en un instante, no fue a la plataforma de ejecución sino que apareció debajo de ella. Con un movimiento de su capa blanca de justicia, se sentó en el asiento central entre los 3 almirantes, exudando una presencia imponente. Era como si no acabara de salir volando. No muy lejos, la boca de Akainu se torció, pero no dijo nada. Por otro lado, Saturno miró a Luffy Sombrero de Paja, quien había sido golpeado por Garp y luego miró a Garp sentado debajo de la plataforma de ejecución. Un destello de crueldad brilló en sus ojos antes de desaparecer y regresar a la plataforma de ejecución. En cuanto a un jugador menor como Luffy Sombrero de Paja, a pesar de su potencial significativo, no fue capaz de influir en la guerra en curso. Además, ahora estaba inconsciente en la nave de Barba Blanca. Habiendo perdido su capacidad de combate, no había necesidad de seguir provocándolo. HMPH. Si no fuera por ser un héroe de la marina y porque esto se está transmitiendo en vivo a todo el mundo, lo habría abatido ahora mismo. Marcus Mars, desde la plataforma de ejecución, habló en voz baja y amenazante, audible solo para los otros 4. Su nieto es un pirata supernovato, y su hijo es el líder del ejército revolucionario, el criminal más buscado del mundo. Es un alma inquieta y su lealtad al gobierno mundial dista mucho de ser absoluta. Nusjuro se ajustó las gafas y habló lentamente. Estos son elementos poco fiables. Tendremos que solucionarlo nosotros mismos. Primero nos encargaremos del gran pirata. Luego le dejaremos lo insignificante al marine. Al oír esto, los otros 4 ancianos intercambiaron miradas. Júpiter frunció el ceño y dijo: ¿Vamos a hacer algo los 5? ¿Delante de todo el mundo? Según él, a menos que fuera algo que el marine realmente no pudiera manejar, no revelarían su fuerza en público. Esto se debió a que involucraba el poder de las frutas del diablo que habían consumido. No hay otra opción.
Si dejamos que la marina se encargue de estos piratas, tardará una eternidad. Por lo que veo, uno está holgazaneando y otro tiene segundas intenciones. ¿Quién sabe qué más está pasando entre bastidores? Terminemos con esto rápido. Tan pronto como terminó de hablar, Nusjuro agarró el Shodai Kitetsu en su mano y una aura poderosa brotó de él. Los otros 4 ancianos intercambiaron miradas, viendo afirmación en los ojos de los demás. Sus auras aumentaron y sus figuras desaparecieron repentinamente de sus lugares. Los 5 tenían como objetivo a uno de los 4 emperadores, Barba Blanca. Pero en ese momento, una inmensa presión envolvió de repente todo Marineford, como si una mano invisible hubiera cubierto completamente la isla. Algo anda mal. Alguien se acerca desde el cielo. ¡Qué presión tan abrumadora! Entre los 5 ancianos, Nusjuro se congeló, sus pupilas temblaron mientras exclamaba. Como el individuo más fuerte de Marineford, fue el primero en sentir la proximidad de esta presión. No solo él, después de que habló, los otros 4 ancianos también sintieron una fuerza invisible presionando sus espaldas. Olvidándose de Barba Blanca, los 5 levantaron la vista abruptamente. En el cielo, un punto negro que se movía rápidamente a través de las nubes, dirigiéndose directamente al cuartel general de la Marina. Cuanto más se acercaba al suelo, mayor era la presión. Pronto, no solo los 5 ancianos, sino también los poderosos marines y los grandes piratas también sintieron esta fuerza aterradora. Uno por uno, miraron hacia arriba, con expresiones variadas. ¿Qué pasa? ¿Por qué siento el cuerpo tan pesado de repente? Maldita sea, siento como si una serpiente estuviera subiendo por mi columna. ¿Esta presión viene de los 5 ancianos? No, mira al cielo. Hay alguien. Dentro de Marineford, cada vez más personas sintieron la inmensa presión, hasta que alcanzó a todos. Algunos de los más débiles se vieron obligados a arrodillarse, pero incluso entonces, apretaron los dientes y se esforzaron por mirar al cielo. En este momento, todos en Marineford dejaron lo que estaban haciendo y se quedaron mirando fijamente al cielo. Las nubes se dispersaban, el viento aullaba y las túnicas ondeaban con la ráfaga. Una figura cayó a una velocidad extrema bajo la mirada de la multitud. ¡Bum! Un rugido ensordecedor resonó y, entre las rocas voladoras, una figura calva saltó del profundo cráter. Era Bob. Capítulo 205. Mucho tiempo sin verte. Es una persona. Dios mío. Esta persona cayendo de tan gran altura sin un rasguño. ¿Qué físico tiene? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué los marines y los piratas de Marineford se detuvieron para mirar al cielo? Calvo, delgado, bajo y de apariencia común. Pero con un poder aterrador. ¿Quién es esta persona que cae del cielo? Nunca la había visto. En el momento en que Bob cayó del cielo, los primeros en verlo no fueron las personas de Marineford, sino las personas de todo el mundo que veían la transmisión en vivo en sus pantallas. Las acciones de Bob fueron mostradas claramente a la audiencia por los pájaros de las noticias en lo alto del cielo. Los que estaban fuera de Marineford estaban totalmente conmocionados. No solo la velocidad de esta persona era inimaginable, sino que también cayó desde una altura de miles de metros sin sufrir lesiones. Un impacto tan poderoso ni siquiera pudo romper su defensa. Uno solo puede imaginarse lo aterrador que debe ser su físico para lograr esto. Al mismo tiempo, algunos jóvenes espectadores charlaban y especulaban sobre quién podría ser esa persona. ¿Era un refuerzo llamado por los marines o una carta de triunfo oculta de los piratas? Entre la multitud, solo algunos piratas veteranos que habían experimentado la batalla del Valle de Dios lo reconocieron de un vistazo. Miraron al hombre en la pantalla, con el corazón agitado como un mar tempestuoso, incapaces de calmarse durante mucho tiempo. Porque esa cara les resultaba demasiado familiar, especialmente esa cabeza calva y brillante. Incluso después de 40 años, nunca podrían olvidar ese golpe divino durante la guerra del Valle de los Dioses. Este es Bob. Esta persona es Bob. Sigue vivo. Varios veteranos sobrevivientes de la batalla del Valle de Dios estaban extremadamente emocionados. Sus voces, aunque no fuertes, explotaron entre la multitud como una bomba lanzada sobre un lago en calma, creando ondas.
Pronto, a través del boca de boca, todos los que estaban frente a la pantalla conocieron la identidad de esta persona. Y esta escena no estaba sucediendo en un solo lugar, el nombre Bob se estaba difundiendo por todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes no lo creyeron porque era demasiado increíble. ¿Esta persona es Bob? ¿Cómo es posible? Participó en la batalla del Valle de los Dioses, hace 40 años. La persona que aparece en la pantalla parece demasiado joven. Miren qué viejos se han vuelto los marines y piratas que participaron en la batalla del Valle de Dios. ¿No dijo Sengoku que Bob murió en el Valle de Dios? La batalla del Valle de Dios ocurrió hace 40 años. Si esta persona fuera Bob, no parecería un joven de 20 y tantos años. Además, el almirante de la flota marina había anunciado previamente al mundo que Bob había perecido en el Valle de Dios, asesinado por los marines de alto rango. En comparación con las palabras de estos veteranos, los jóvenes estaban más inclinados a creer lo que decían los marines. HMPH. No saben nada. Los marines y el gobierno mundial os han estado mintiendo todo este tiempo. Un anciano de voz ronca y rostro curtido no podía ocultar un rastro de alegría. Debido a que una vez había sido miembro de los piratas de Rocks, la aparición del comandante Bob finalmente le permitió hablar abiertamente sobre ese glorioso pasado. Sin embargo, la gente todavía no le creyó. Después de una breve discusión, poco a poco se fueron calmando y sus ojos se quedaron fijos en la pantalla. Sabían que la identidad de esta persona pronto sería revelada. En lugar de especular descabelladamente, era mejor esperar en silencio a que los marines o los piratas revelaran la verdad. Marinería. En el momento en que Bob descendió del cielo, la abrumadora presión se disipó. Todos en la isla sintieron una sensación de alivio, pero todos miraron en silencio atónito al misterioso hombre que había aparecido ante ellos. Trago. El sonido de la deglución resonó en el inquietante silencio. El sudor de las caras de los soldados de la marina en la plaza y de los miembros de la tripulación del lado pirata goteaba por sus mejillas en corrientes frías. Esta persona era indudablemente poderosa, posiblemente incluso a la par de los 4 emperadores. Pero salvo unos pocos, la gran mayoría de los presentes no lo reconocieron. No sabían si era amigo o enemigo, especialmente los soldados de la marina en la plaza. Esa presión aterradora emanaba de este hombre. La fuerza opresiva que envolvió a toda la isla, es casi inhumana. ¿Qué debemos hacer? Los soldados de la marina agarraron fuertemente sus armas y sus brazos temblaban incontrolablemente. Por un momento se quedaron perdidos. Así, con gran dificultad, desviaron la mirada de Bob hacia los oficiales de alto rango de la marina que estaban junto a la plataforma de ejecución. Silbido. Las expresiones de los soldados de la marina cambiaron nuevamente, pues notaron que las expresiones de estos oficiales superiores eran idénticas a las de ellos hace unos momentos, si no más exageradas. Estaban llenos de asombro y de incredulidad. Era como si lo conocieran de antes. Siguiendo la mirada de los soldados de la marina, vieron a Kom, Garp, Sengoku, Akainu, Aokiji, Kizaru y otros que habían participado en el incidente del Valle de Dios. Todos tenían las pupilas dilatadas y el rostro pálido. Este hombre había aparecido innumerables veces en sus mentes a lo largo de los años. A la vez familiar y desconocido. Pensaban que Bob era algo del pasado, algo de lo que ya no tenían que preocuparse, pero ahora había aparecido ante ellos, vivo y bien. Y parecía exactamente igual que hacía 40 años, sin un solo cambio. Tú. Todavía estás vivo. ¿Por qué estás aquí? La voz de Sengoku tembló, su expresión era grave, como si hubiera visto algo extraordinario. Porque la aparición de Bob trajo de vuelta el recuerdo de aquel momento del incidente del Valle de Dios, cuando golpeó la isla y la hundió. Estaba tan claro como si hubiera ocurrido ayer. Han pasado muchos años. Los he extrañado a todos. Bob sonrió levemente. Sus palabras eran tranquilas y serenas. Capítulo 206. Marineford sorprendido. Al oír esto, la expresión de sorpresa de Sengoku instantáneamente se volvió pálida y su respiración se volvió extremadamente trabajosa, como si la voz de Bob fuera un demonio susurrándole al oído. Maldita sea. En ese momento, Sengoku se sintió como un payaso que había sido humillado a escala global.
No hace mucho tiempo, había estado contando descaradamente la historia de la guerra del Valle de Dios al mundo, ganándose una ola de elogios para el gobierno mundial y los marines. Sin embargo, con la aparición de Bob, no solo su muerte se había convertido en una mentira, sino que ese incidente pasado inevitablemente quedaría completamente expuesto. En otras palabras, el ingenioso truco que Sengoku acababa de realizar consistía esencialmente en cavar un enorme pozo para él mismo, los marines y el gobierno mundial. Y Bob fue quien los enterró allí. Pero los que reaccionaron intensamente no fueron solo él, Garp y Kon también estaban visiblemente conmocionados. Aunque la expresión de Garp era más compleja en comparación con los otros dos. Cierren todas las transmisiones en vivo inmediatamente. Contacten a Morgan y llamen a todos los newscoros. La perilla de Kon tembló al pensar de repente en algo, ladrando una orden en voz baja a Sengoku a su lado. Aunque mantuvo la voz baja, Bob lo escuchó claramente, pero él simplemente sonrió sin decirle una palabra, completamente imperturbable por las acciones de Kon. Porque antes de venir aquí, ya había visitado la Agencia Mundial de Noticias y había conocido a ese hombre pájaro. Los Dendenmushi en el cielo, bajo las órdenes de los marines, no solo no disminuirían sino que aumentarían en número. Mientras tanto, al otro lado, los 5 ancianos. Bastardo. En ese momento, los 5 ancianos miraron estupefactos a Bob, mientras Mushuro apretaba los dientes y murmuraba en voz baja. Los otros 4 ancianos sentían lo mismo, aunque lo guardaban para sí. Pero, sin excepción, todos sus rostros estaban llenos de conmoción y en lo profundo de sus ojos había un miedo profundo, aunque lo ocultaban bien y no lo dejaban notar. Maldita sea. Nunca pensé que realmente estaría vivo. El rostro de Júpiter estaba completamente sombrío, apretando los dientes mientras hablaba. Habían hecho amplios preparativos para la guerra de Marineford, desplegando todas las fuerzas que pudieron reunir. Incluso se unieron personalmente a la batalla para evitar cualquier incidente inesperado, con el objetivo de acabar con todos los piratas. Pero lo que no esperaban era que ocurriera un incidente inesperado y que era el que menos querían ver. Bob todavía estaba vivo. Para este pirata que había brillado intensamente en el incidente del Valle de Dios, habían pasado 40 años, pero seguía siendo tan joven como antes y su fuerza, sin duda, se había vuelto aún más formidable. Retírense por ahora. Mushuro intentó controlar sus emociones, murmurando una orden en voz baja. Sabía que no era el momento para tomar decisiones temerarias. Como líder de esta guerra contra los piratas, tuvo que calmar sus emociones y luego idear una contramedida. Antes de que apareciera Bob, podía mirar desde arriba a todos los presentes, incluidos a los llamados 3 grandes piratas. De esta manera, podía actuar sin restricciones, sabiendo que nadie podría oponerles resistencia por mucho tiempo. Pero la aparición de Bob destrozó sus planes. La fuerza abrumadora del otro lado los dejó con una sensación de absoluta incertidumbre. No pueden perder esta guerra absolutamente. Al escuchar esto, los otros 4 ancianos cambiaron sutilmente sus expresiones, comprendiendo inmediatamente la intención de Mushuro. Después de intercambiar miradas, se retiraron rápidamente, deteniéndose solo cuando llegaron a una posición detrás de la plataforma de ejecución. En ese momento, 5 auras distintas comenzaron a manifestarse en sus manos, solidificándose lentamente en formas tangibles. Aparte de unos pocos individuos con una fuerza formidable, nadie podía percibir los cambios que estaban ocurriendo dentro de los 5 ancianos. Hola. Gritó Bob con fuerza al ver a los 5 ancianos retirarse poco después de su aparición. Había notado claramente sus planes, pero no mostró ningún rastro de pánico. Después de todo, nadie sabía lo fuerte que era Bob ahora, ni siquiera él mismo. Durante los últimos 40 años, nadie había sido digno de todo su esfuerzo. Las acciones de los 5 ancianos podrían indicar que usarán sus habilidades, lo que finalmente podría permitirle a Bob experimentar la emoción de luchar contra el más fuerte. Desde la batalla de Gobayei, Bob nunca había disfrutado verdaderamente de la emoción del combate. Sin embargo, también había un asunto importante que abordar primero. La verdad de la historia debe ser revelada a los pueblos del mundo. Pensó Bob para sí mismo, luego miró tranquilamente al teleférico de las noticias en el cielo.
Sin embargo, la expresión del rostro de Bob en ese momento provocó una reacción emocional significativa en Akainu, uno de los 3 almirantes. En el segundo siguiente, su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente y los poderes de su fruta del diablo comenzaron a filtrarse involuntariamente. En un instante, los brazos de Akainu se transformaron en lava fundida. Akainu. Kizaru y Aokiji, quienes estaban más cerca de él, percibieron el cambio y gritaron simultáneamente. También les sorprendió la aparición de Bob, pero nunca reaccionarían de esa manera. Fue inesperado que Akainu, quien normalmente era el más firme en su sentido de la justicia y tenía una voluntad inquebrantable, perdiera la compostura de esta manera. ¿Realmente estás vivo? Entonces, ¿de qué ha servido toda mi justicia durante estos años?, murmuró Akainu en voz baja. De repente, Akainu levantó la cabeza y rugió. Chelin. En el momento en que gritó ese nombre, Marineford cayó en un completo silencio. Chisporroteo. La lava de los brazos de Akainu goteaba al suelo, aún chisporroteando. Tras un breve silencio, la multitud estalló en intensas discusiones. Todos, sin excepción, envainaron sus armas y dejaron de luchar. Madre mía. ¿Lo oí bien? El almirante Akainu acaba de mencionar a Bob. ¿Ese jovencito flacucho es el mismo de hace 40 años? ¿Ese joven que parece de 20 y tantos años es realmente el que luchó contra tantos marines y piratas hace 40 años? Pero el almirante de flota Sengoku dijo claramente que estaba muerto. ¿Podría haber alguna verdad oculta aquí? ¿O existe una ocultación intencionada de la historia? La gente de Marineford quedó completamente atónita al oír el furioso rugido del almirante Akainu. Este joven fue en realidad el que dominó tanto a los marines como a los piratas durante la era de The Rocks. Sin embargo, más allá del shock, tanto el marine como los piratas albergaban profundas dudas. Esto se debió a que no coincidía con lo que había dicho el almirante de flota Sengoku, como si ciertas cosas hubieran sido ocultadas deliberadamente. Capítulo 207. Nostalgia. No solo la gente de Marineford sino también la audiencia mundial que miraba la pantalla estaban alborotados. Las palabras anteriores de Akainu habían confirmado que el hombre en la pantalla era de hecho la potencia legendaria de hace 40 años. Esos viejos tenían razón, esta persona realmente es Bob. Maldita sea, en mi imaginación, no debería ser una figura imponente con 3 cabezas y 6 brazos, con una apariencia extremadamente aterradora. Esto va a ser difícil para la Marina y el gobierno mundial. Según Sengoku, la fuerza de Bob no es inferior a la de ninguno de los 4 emperadores, e incluso podría superarlos por varios niveles. En lugar de eso, ¿no deberíamos preocuparnos más por qué sigue vivo? Y en estos 40 años no ha habido ni una sola noticia sobre él. Por un momento, la gente de todo el mundo se vio envuelta en acaloradas discusiones. Cuando recordaron las palabras de aquellos ancianos, se dieron cuenta de lo superficial que había sido su comprensión. Al mismo tiempo, respecto a los acontecimientos de hace 40 años, comenzaron a sospechar que la verdad podría no ser exactamente como Sengoku la había descrito. Algunas partes pueden ser ciertas, pero otras probablemente estaban ocultas. Al pensar en esto, algunos de los espectadores más jóvenes dirigieron su mirada hacia los ancianos que habían hablado antes. De pie entre la multitud, algunos individuos que habían estado mirando fijamente la pantalla ahora sintieron el peso de la atención de todos y dejaron escapar una carcajada. En efecto, esta parte de la historia ha quedado oculta. El gobierno mundial dijo medias verdades y medias mentiras. Pero no diré más. Ahora que el comandante Bob ha aparecido, seguramente revelará al mundo la historia enterrada. Uno de los ancianos, con una barba larga y una cicatriz en la cara, habló con inquebrantable confianza y admiración por Bob. Fue uno de los afortunados sobrevivientes de los piratas de Rocks, habiendo escapado de la muerte en esa gran batalla y evadido a los marines en los años siguientes. Ahora, al ver al otrora vigoroso comandante todavía con vida, apareciendo en Marineford y luciendo tan joven como hacía 40 años, el anciano se sintió momentáneamente ahogado por la emoción. Si tuviera 20 años más joven, sentiría que se habría unido a la lucha para derrocar al hipócrita gobierno mundial. Al oír esto, la multitud quedó en silencio y alguien notó un punto crucial. Comandante Bob. ¿Acaso eras miembro de los piratas de Rocks?
preguntó un joven con cautela, con la voz llena de asombro. En respuesta, el anciano asintió. Por primera vez en muchos años, ya no tuvo que ocultar esta identidad. La confirmación del anciano no solo sorprendió al joven que había preguntado, sino también a todos los que estaban a su alrededor. Habían sido tontamente escépticos, sin darse cuenta de que alguien que había experimentado personalmente esa época estaba allí entre ellos. Ahora sentían el peso de su propia ignorancia. Sigamos observando. El anciano se recompuso y habló con calma. Dentro de Marineford, Bob no mostró ninguna reacción ante los gritos de Akainu. Según la memoria de Bob, nunca había atacado a Akainu antes y no podía entender por qué este almirante de la marina reaccionaba con tanta fuerza. En el momento siguiente, Bob golpeó ligeramente el suelo con los dedos de los pies y saltó hacia atrás, aterrizando junto a Barba Blanca. Gurarara. Bob, finalmente llegaste. Te he estado esperando tanto tiempo. Barba Blanca vio aparecer a Bob a su lado, clavó su bisento Murakumojiri en el suelo y rió con ganas. Viejo. ¿Has estado en contacto con Bob todo este tiempo? Preguntó Marco, atónito, junto al Moby Dick. Por las palabras que Sengoku había dicho anteriormente, él sabía que su padre tenía alguna conexión con el hombre llamado Bob, con el que habían trabajado juntos en una tripulación pirata. Pero nunca esperó que su padre supiera que Bob venía. Esto significaba que su padre había estado en contacto con Bob todo el tiempo. No muy lejos, Jozu, Vista y los otros comandantes de división también miraban a su padre, ansiosos por escuchar la respuesta. Gurarara. No solo hemos estado en contacto, sino que Bob también es mi hermano. Hubo una época en que este niño incluso me llamaba hermano mayor. Respondió Barba Blanca con gran orgullo cuando su hijo le preguntó. La satisfacción en su rostro era inconfundible, como si fuera algo digno de alardear. Edward, después de todos estos años, ya has aprendido a presumir. Shiki, con un puro en la boca, bromeó con Barba Blanca. Después de decir eso, su cuerpo flotante se dirigió lentamente hacia Bob y luego se quedó a su lado. Shiki. Si hablamos de presumir, ¿quién podría superarte? Solías decir tonterías delante de mi comandante todos los días. No muy lejos, Kaido imitó el tono de Shiki y se burló de él. Al momento siguiente, dobló las rodillas con fuerza y el suelo se quebró instantáneamente. Su cuerpo se disparó directamente hacia Bob. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, aterrizó en la proa del barco y el enorme impacto provocó que la enorme embarcación se balanceara. Kaido, ¿no podría ser un poco más amable? Shiki dio una calada profunda a su cigarro y miró fijamente a Kaido, quien ahora estaba de pie junto a Shiki. No es asunto tuyo. Ni siquiera el comandante Bob dijo nada. Kaido se cruzó de brazos y le respondió a Shiki. Sin embargo, este intercambio aparentemente ordinario dejó a los piratas presentes completamente atónitos. Dejando a un lado a Marco, Jozu y los demás, los miembros de los piratas de la bestia se quedaron con la boca abierta. ¿Acaso nuestro gobernador lo acaba de llamar comandante Bob? Exclamó Kim con total incredulidad. Cuando escuchó a Sengoku contar esa parte de la historia, asumió que, dados los logros actuales del gobernador, debía haber sido al menos un comandante durante la era de las rocas. Pero pensar que en realidad era solo un subordinado de Bob y parecía tenerlo en tan alta estima, dirigiéndose a él como comandante Bob. Repetidamente. Siempre hay alguien más grande. Yag no se sorprendió demasiado, simplemente se maravilló de la fuerza de Bob, de que incluso el gobernador lo tuviera en tan alta estima. Sabía bien que el gobernador no tomaba en serio a nadie en el mundo, el título de la criatura más fuerte de la tierra, el mar y el aire no era solo un adorno. Jajaja. Nuestro gobernador y Bob se llevan muy bien. Con la fuerza de Bob, ¿eso significa que no tenemos que mover un dedo? Quinn se retorció los dos bigotes amarillos y murmuró para sí mismo. Al oír esto, los otros dos giraron sus ojos hacia él, sus labios se crisparon incontrolablemente. Capítulo 208. La verdadera historia sobre el incidente del Valle de Dios. Originalmente, en la proa del Moby Dick era únicamente Barba Blanca. Después de que Bob llegó, tanto Shiki como Kaido también tomaron sus lugares en la cubierta.
Así, los 4 grandes piratas de los piratas de Rocks estaban ahora reunidos. La venganza de la antigua era comenzó desde este momento. Bob, Barba Blanca, Shiki, Kaido. Sengoku apretó los dientes, con el rostro cargado de tensión. Sabía que otra batalla feroz era inminente. Además, con la aparición de Bob, las posibilidades de victoria de los marines se verían enormemente disminuidas e incluso existía una gran posibilidad de que repitieran la tragedia de Gobaryei. Pensando en esto, la mirada de Sengoku se desvió ligeramente hacia los 5 ancianos detrás de la plataforma de ejecución, su expresión era incierta. ¿Kom-san? Sengoku apartó la mirada y miró a Kom, que estaba cerca. Al oír esto, Kom miró a Sengoku. Él entendió lo que significaba Sengoku, si pelear o no. Veamos qué hacen primero los 5 ancianos. Kom suspiró con impotencia. Sabía que contra Kaido, Barba Blanca y Shiki, aún podrían tener una oportunidad de luchar. Pero contra Bob, ni siquiera tenían las calificaciones necesarias para obligarlo a darlo todo. Incluso si pelearan juntos, era probable que terminaran como en la batalla del Valle de Dios, derrotados con un solo golpe. Sería mejor esperar a que los 5 ancianos se enfrentaran a Bob en la batalla y durante ese tiempo, eliminar a los otros piratas. Las palabras de Kom no eran solo para Sengoku. Garp, los 3 almirantes y otros combatientes superiores de la marina comprendieron la implicación. En las murallas de la ciudad. Los 7 señores de la Guerra del Mar tenían expresiones variadas. Doflamingo y Kuma estaban emocionados por dentro, pero sus rostros no mostraban ninguna emoción, como si ni siquiera supieran quién era Bob. Mientras tanto, Bo Hancock miró a Bob con ojos ardientes y sus mejillas se sonrojaron. Ella quería correr al lado de su líder inmediatamente, pero todavía tenía una misión que completar y no era el momento de revelar su identidad. Ja. Así que este es el legendario Bob. No parece tan impresionante. Teach rió a carcajadas, mirando a Bob como si ya fuera su presa. Una vez completado el plan, debo reclutar a Bob bajo mi mando y alcanzar la cima del mundo. Si Rox pudo someter a Bob, ¿por qué yo no? Al pensar esto, los ojos de Barba Negra se volvieron aún más fervientes y sus palmas se volvieron de un negro profundo. Con solo su presencia, ha intimidado a todos los mejores luchadores del cuartel general de la Marina. Bob, ¿qué tan fuerte eres? Quiero enfrentarme a ti solo una vez. La mirada penetrante de Miauk se volvió aún más intensa. Anteriormente, había sentido cierto arrepentimiento por no poder enfrentarse a una potencia como Bob. Ahora, al ver a Bob con vida, Miauk sintió una sensación de alegría. Miauk siempre tuvo un profundo respeto por los fuertes. Bob, nunca imaginé que después de tantos años no hubieras cambiado nada. Sengoku miró a Bob y resopló con frialdad. Como almirante de la flota de la marina, tuvo que hacer todo lo posible para ganar tiempo para los 5 ancianos, en caso de que Bob decidiera atacar a la marina directamente. Esa aterradora escena era algo que no quería volver a vivir, ya que traería pérdidas irreparables al marine. Sengoku, ¿no eres el mismo? Tan rígido como siempre. Bob conocía las intenciones de Sengoku, pero le daba igual. ¿Qué sabes? Esto es justicia. Defender la justicia de los marines es su principio más importante. Sengoku no creía que estuviera siendo anticuado en absoluto. Si bien estaba de acuerdo con la primera mitad de la declaración de Bob, no estaba de acuerdo en lo más mínimo con la última parte. Desde hace 40 años hasta ahora, Sengoku siempre había creído en la justicia que llevaba. Siempre que fuera una orden del gobierno mundial, tenía que ejecutarse. Esta fue también la razón por la que pudo ocupar el puesto de almirante de flota. Oh. ¿Eso incluye engañar a quienes confían en el marine? Bob se burló de las palabras de Sengoku, hablando con indiferencia. Tan pronto como terminó de hablar, toda la plaza quedó en silencio. Todos estaban fijas en los 2 hombres que conversaban y sus pupilas temblaban violentamente. Uno era el actual representante de la Marina, la máxima autoridad, y el otro era un prodigio de la era de Rox, el más fuerte entre los piratas. En este momento nadie se atrevería a hacer otra cosa. Toda la atención se centró en ellos 2. Sabían que cada palabra de esta conversación se difundiría por todo el mundo y quedaría registrada en la historia. Y por las palabras de Bob, comprendieron que la verdadera batalla estaba por comenzar.
Kaido. Cuéntale a Sengoku lo que realmente sucedió en el Valle de los Dioses. Ya es mayor, así que quizá haya olvidado muchos detalles. Los labios de Bob se curvaron ligeramente al hablar. Al escuchar esto, Kaido asintió, se aclaró la garganta y se preparó para hablar. Ja. Déjame encargarme a este asunto. Shiki rió a carcajadas, no dispuesto a perderse la oportunidad de ser el centro de atención. Sin esperar a que Kaido hablara, Shiki usó la habilidad de su fruta del diablo para flotar en el aire. Mirando hacia la multitud que estaba abajo, su expresión era arrogante, exudando el comportamiento de un rey. Bajo las expresiones sombrías de Sengoku, Kon y otros oficiales de alto rango de la marina, la expresión de Shiki gradualmente se volvió seria. Al mismo tiempo, la voz firme y poderosa de Shiki resonó lentamente. No solo iba a revelar la verdad sobre la batalla del Valle de Dios, sino que también tenía la intención de relatar todo el incidente del Valle de Dios en su totalidad. A medida que las palabras de Shiki eran pronunciadas una por una, las expresiones del marine, los piratas y la audiencia que miraba la pantalla comenzaron a cambiar sutilmente. Sin embargo, las reacciones de ambos lados fueron muy diferentes. Siguiendo la línea de tiempo del incidente del Valle de Dios, lo primero que Shiki reveló y lo que el mundo llegaría a saber, fue que los dragones celestiales habían realizado un sacrificio vivo de una joven frente a estos oficiales de la marina, quemándola viva como ofrenda a su llamado creador. En ese momento, el cigarro de Shiki acababa de terminar de quemarse y él hizo una pausa. Zumbido. Cuando las palabras de Shiki cayeron, la multitud quedó en silencio. Tras un breve momento de silencio, estalló un alboroto. Quemar viva a una jovencita como sacrificio, eso debe ser verdad. Dada la crueldad de los dragones celestiales, la escena en ese entonces debió haber sido aún más horrible. Hacer algo tan inhumano delante de un marine, y que éste no hiciera nada. Es cierto, los marines no son más que los perritos falderos de los dragones celestiales. No hay duda. ¿A esto le llamas justicia? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.